Bueno, buenos días. Vamos a empezar con el tema de distribuciones bidimensionales. Atención, porque la forma de poner aquí los datos es muy peculiar y vamos a ver lo que se intenta hacer con una distribución bidimensional. Vale, el nombre de bidimensional quiere decir que lo que analizamos son dos datos de la población, no uno solo, es decir, dos variables. Aquí ya veis que aparece x sub y e y sub y. Y debajo, en realidad lo que había era la nota de una asignatura y la nota de otra. Es decir, cuando nosotros pensamos que hay dos datos de algo, por ejemplo, de un alumno, de las notas de dos asignaturas, de una persona, el peso, por ejemplo, y la altura, que guardan una cierta relación entre ellas, entre esas dos variables, el peso y la altura, pues lo que hacemos es anotar esos datos, anotarlos por parejas. Es decir, de una persona anotamos su nota de matemáticas y su nota de física. De otra persona anotamos su nota de matemáticas y su nota de física. Y lo que vamos a ver es si entre estas dos columnas existe una relación numérica. Vamos a elaborar una serie de técnicas que me permitirán saber si hay lo que llamamos dependencia entre la nota de matemáticas y la nota de física, o entre cualesquiera dos cosas, dos características que queráis saber de una población. Por ejemplo, los médicos utilizan mucho el análisis multivariable, no el de dos variables, sino de muchas variables. Es decir, si una persona vemos una analítica, pues estudiamos si el grado de colesterol tiene algo que ver con pues otro tipo de dato que aparezca en ese análisis. ¿De acuerdo? Y por ahí atacamos a veces pues determinadas enfermedades o determinadas cuestiones. Por ejemplo, las personas, pues tenemos muy claro que una persona más alta, por ejemplo, pesa más, lógicamente. Pero ¿cómo? ¿Cuál es esa dependencia entre el peso y la altura? Pues es algo que podremos estudiar más adelante y que podéis hacer vosotros. Voy a proponer un trabajo para que estudiéis la relación entre esas dos variables. Vamos con un ejemplo y vamos a empezar con los conceptos. Lo primero es que para ver la relación entre dos variables, primero se elabora una nube de puntos. ¿Qué es una nube de puntos? Pues es tratar a estos datos, al x sub y al y sub y, a la nota de matemáticas y de física de una persona, tratarla como si fuera un punto que está en el plano. Es decir, representar, por ejemplo, la nota 7, 6. Es decir, aquí represento en el eje X la nota de matemáticas y en el eje Y la nota de física. Y ahora represento con un puntito rojo el 7, 6. Si me vengo aquí hasta 7 y 6 en altura, veréis que aquí aparece un punto. Ese punto es el 7, 6 que está en la tabla. Y se han representado el resto de puntos que aparecían en la tabla. El 6, 4, que está aquí, el 9, 6, que es este, ¿vale? El 2, 1, que es este, que aparece aquí en la tabla, el 2 y el 1, y se han representado todos los puntos. Nos damos cuenta de que los puntos, aunque no están perfectamente alineados con una línea recta, sin embargo sí que guardan una cierta ascendencia entre todos ellos, y que más o menos si yo dibujase una recta que pasase por aquí aproximadamente, vería que esta recta está muy cerca de todos los puntos al mismo tiempo, ¿vale? Es la que más cerca se encontraría de todos los puntos. Pues eso es lo que vamos a intentar llegar, a ser capaces de trazar esa recta al final del tema. Dice aquí, correlación. ¿Qué es la correlación entre dos variables? Dice, pues si los números de puntos están en una franja estrecha, diremos que hay correlación entre dos variables. Es decir, si observamos lo que os acabo de comentar, que estos puntos están metidos en una franjita muy estrecha de esta manera, ¿vale? Y que se va a poder pasar una recta que está muy cerca de todos ellos, pues entonces creemos que hay una alta correlación entre la nota de matemáticas y la nota de física, ¿vale? Y eso va a ser algo muy interesante. ¿Qué va a ser la recta de regresión? Pues lo que os he comentado más o menos. Aquí dice que vamos a trazarla a ojo, pero nosotros vamos a intentar llegar más allá. Vamos a intentar llegar a obtener la fórmula que sigue esta recta. Ese va a ser nuestro objetivo. Trazar esta recta mediante una fórmula, aquí dice a ojo, a la que vamos a llamar recta de regresión. Es
la recta que está más cerca de todos los puntos al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, todos los puntos, las distancias de estos puntos a la recta es lo más pequeñita posible. La de todos, una especie de media entre los puntos. Dice, si a cada uno de los individuos de un colectivo le asignamos dos valores correspondientes a dos variables, x e y, distribuciones bidimensionales, estudiamos dos variables. Tenemos una distribución bidimensional. La representación gráfica de la distribución da lugar a un conjunto de puntos llamado nube de puntos o diagrama de dispersión. Esto era un diagrama de dispersión. El dibujito de esos puntos, de estos pares de puntos, el 7, 6, el 6, 4, el 8, 7, etc. Esos puntos es lo que llamamos la nube de dispersión. La nube de puntos o diagrama de dispersión. Cuando existe una cierta correlación estadística entre los valores de la distribución, se dice que hay una correlación entre las dos variables. Esta correlación se aprecia porque la nube de puntos es relativamente estrecha y en tal caso se puede trazar una recta que se amolda a ella, que se llamará la recta de regresión. Pasamos la página y dice que la correlación puede ser más o menos fuerte, es decir, aquí vemos como los puntos están muy cerca de la recta, que era el caso anterior, y aquí vemos otra relación entre otras dos asignaturas, matemáticas y lengua, y vemos que los puntos están mucho más lejos de esta recta de regresión. Aquí la correlación es muy alta y aquí la correlación será muy débil, ¿vale? Eso es un grado, es decir, cuando la dependencia, podemos pensar que hay dependencia entre dos cosas. Por ejemplo, nosotros pensamos que el peso y la altura están muy relacionados. El peso y la altura de una persona están muy relacionados. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en la nota de matemáticas y la nota de lengua, pues no parece que haya una relación muy alta. Es decir, si conozco la nota de matemáticas de una persona, su nota de lengua puede ser muy dispar y entonces esta información no me va a ser útil. Tenéis que pensar que el objetivo de la correlación del estudio de las distribuciones bidimensionales tiene que ver con el intentar inferir cuál será uno de los datos conociendo el otro. Es decir, que por ejemplo a partir de la nota de matemáticas yo podría saber con una determinada precisión la nota de física, puesto que hay mucha correlación entre las dos variables. Si sé matemáticas, si sé que en matemáticas tiene un 9, más o menos sabré su nota de física, aproximadamente con una cierta precisión. En el caso de lengua, como la correlación es muy baja, aunque yo sepa su nota de matemáticas, fijaos, no conozco muy bien su nota de lengua porque la correlación es muy mala. Si sabemos el peso de una altura, si hay mucha correlación entre el peso y la altura de una persona, si sabemos su peso, podemos determinar su altura. O si sabemos su altura, podemos determinar aproximadamente cuánto pesa. La correlación entre estas dos variables puede ser lo que se dice más o menos fuerte, según que los puntos de la nube estén más o menos próximos a la recta de regresión. La correlación admite signo, es decir, podemos tener que la nube de puntos sea de esta manera, como las que hemos visto antes, o que la nube de puntos sea de esta otra manera, como en otra situación se puede llegar a dar. Es decir, aquí cuando aumentan los valores de x, aumentan los valores de y, y aquí cuando aumentan los valores de x, disminuyen los valores de y. Eso nos va a dar lo que es una correlación positiva o una correlación negativa. Pero esos efectos de cómo se calcula la recta de regresión no tiene para nosotros ninguna importancia. Solamente va a ser el signo del coeficiente de correlación. El signo de la correlación coincide con el signo de la pendiente de la recta de regresión. Seguimos avanzando. El valor de la correlación, si la correlación es muy alta o muy baja, nos lo va a dar un coeficiente. Ese coeficiente recibe un nombre, coeficiente de correlación, que todavía no sabemos calcular y que vamos a aprender a calcular, pero que su cálculo, el cálculo no es sencillo, conlleva muchas operaciones para poder calcularlo, así que vamos a tener que esperar y hacer bastantes ejercicios previamente. Si ese coeficiente se encuentra muy cerca de 1, esta página ya no pertenece a vuestro libro. Si ese coeficiente está muy próximo a 1, el coeficiente de correlación, aquí tenéis su fórmula, que ya la veremos, no os asustéis porque no entendáis nada, vamos a ir poco a poco. Pues cuando aprendamos a calcular R, el coeficiente de correlación, veremos que si R
es muy próximo a 1 o a -1, ¿vale? Entonces la correlación es muy fuerte. Decimos que esas dos variables son muy dependientes una de otra. Por ejemplo, en el caso anterior de matemáticas y física, yo tendría que tener un R bastante próximo a 1. Mientras que en el caso de matemáticas y lengua que venía ahí, tendría que tener un R bastante más próximo a 0. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay mucha relación entre la asignatura de matemáticas y física y muy poca entre matemáticas y lengua. Aquí hay que estudiar, hay que aprender a calcular la media de la variable x. Nosotros sabemos del tema anterior calcular la media de una variable, pero cuidado ahora con las columnas en cómo se va a hacer. Ya lo veremos con un ejercicio resuelto. Hay que calcular la media de y, calcular un nuevo concepto que es el concepto de covarianza, ¿vale? Se llama covarianza a un parámetro que se calcula de esta manera, que ya veremos también con un ejercicio sencillito cómo se hace. Y a partir de ahí sustituir en lo que llamaremos la recta de regresión. La recta de regresión que tiene esta fórmula de aquí. Esta es la fórmula de la recta de regresión, la que nos va a dar el dibujo de esa recta. Nosotros previamente, antes de llegar aquí, repito, tengo yo que hacer varios ejercicios resueltos y haremos algunos que sean más sencillitos empezando por representar solamente. ¿Vale? Esta es la recta de regresión de y sobre x. Y a la pendiente de esa recta, que es este coeficiente de aquí, se le llama coeficiente de regresión. Es el que me determina si esto es con tendencia positiva o con tendencia negativa a la recta. Muy bien, pues esto es muy breve para que no pese demasiado el vídeo y ya iremos viendo problemas resueltos y os mandaré actividades. Un abrazo a todos.